Bueno, buenas noches, hermanos. Empezamos o seguimos el estudio de las moradas de Dios y habitación de Dios, y nuestras moradas y nuestras habitaciones. Hoy vamos a estudiar un tema hermosísimo. Vamos a estudiar la casa de Jehová. Hemos estado estudiando los tipos de casas, si se recuerdan. Y la semana pasada estudiamos bueno, no la primera, pues una de las casas que el Señor describe en la palabra. Es la casa de Dios y puerta del cielo. Y les voy a compartir la pantalla para que veamos. Ahí tengo un pequeño listado que no es un orden específico, sino que básicamente lo fui tomando como fui encontrando los conceptos. Les voy a compartir la pantalla. Déjenme saber si la miran. Todavía no. No. Ya. ¿Ya? Sí, ya, perdón. Okay. Ya. Pues como les decía, la semana pasada estudiamos casa de Dios, puerta del cielo, o terminamos de estudiar casa de Dios, puerta del cielo. Yo ya no oigo saber qué toqué. ¿Sí escuchan? ¿Sí oyen? Ay, Dios mío. Sí. Sí me escuchan, ok. Sí, se oye. Pues, como ven, aquí tengo el listado que vamos a seguir estudiando. Hoy vamos a estudiar casa de Jehová. Y más adelante vamos a estudiar casa de oración, casa de sacrificio, casa de David, casa de los justos. ¿Sí? Este no es un listado que esté así definido, porque hay más términos que describen la casa de Dios. Pero esto nos va a ayudar a guiarnos para saber qué es lo que Dios tiene que hacer en nosotros, para que pueda levantarse ese templo que, como nos enseñó el pastor el fin de semana, el domingo, vieron esas prédicas. Nosotros somos esa casa, ese templo que el Señor está haciendo para el Señor, para Jehová. Miren, yo no cabía ayer, ustedes. Yo estaba así como que se me salía el corazón de estar oyendo al pastor todo lo que nos estaba enseñando. Y todavía ni que al final del servicio me dice, ¿viste todo lo que hemos estudiado? Y yo, sí, ni que yo, mira, estaba así como que estaba súper emocionado. Y vean, Dios está haciendo y está obrando, está hablando. Y si nosotros no escuchamos y no tenemos bien fino el oído, hermanos, nos vamos a perder todo esto. Y no solo eso, el mundo, el diablo y todas sus principados y todo eso nos van a consumir. Hoy en la mañana, o bueno, hace un rato estaba hablando con Daniel, que él tenía unas experiencias impresionantes. Mi hijo. Daniel, mi hijo, y me decía, y confirmó con otra persona que hablaron sobre el temblor que hubo hace poco, ¿se recuerda? Dice que a él el Señor le mostró y también le confirmó por otra persona que el Señor le tiene abiertos los ojos. Le mostró que ese temblor se debió a que en la tierra se abrió una grieta donde el Señor permitió que salieran demonios de maldad. Y cada vez el Señor va a ir abriendo esas cárceles donde tiene estos demonios aprisionados, y poco a poco el Señor les va a permitir a estos demonios que salgan de estos pozos de cárcel o estas prisiones donde están estos demonios de maldad. Y decirle que estamos recibiendo este temblor, dice Daniel, que fue una de las cárceles que el Señor abrió para dejar salir estos demonios de maldad. Entonces, hermanos, esto, como a mí también me dijo, papá, esto no es un juego, me dice. O sea, estamos en guerra y esto se va a poner peor. ¿Y por qué es que el Señor hace esto? Porque Él permite que salgan estos demonios. Porque el mundo se ha olvidado del Señor. Y no solo el mundo, la iglesia se está olvidando del Dios. Se está haciendo a un lado lo que es la palabra, lo que es realmente adorar y amar al Señor. Estamos ahí en general, como dijo el pastor ayer, la iglesia en general está buscando más el deleite de las personas. Y no estamos buscando adorar y renunciar a nosotros mismos para adorar y amar al Señor como se debe hacer. Entonces, conforme la maldad, el Señor, conforme el mundo o su iglesia se olvida del nombre del Señor, así el Señor también permite que estas huestes de maldad salgan de las prisiones donde los tiene, para que la maldad cada vez se ponga peor. Y eso lo vamos todavía a ver nosotros, hermanos. El pastor lo dijo ayer y lo ha estado hablando, y tenemos que tener los oídos puestos y tenemos que estar bien enfocados y bien firmes en nuestra fe, hermanos.
Y más lo que el pastor también dijo ayer, tenemos que estar en ese lugar donde el Señor nos guarda, nos va a proteger. Nosotros tenemos que tener esa relación, estar ahí adentro en ese santuario donde el Señor nos protege y el Señor se encarga de lo de afuera. El pastor lo enseñó ayer. Entonces hoy vamos a seguir estudiando la casa del Señor, pero también paralelamente vamos a ver de dónde nos saca el Señor, porque el Señor nos saca de esas otras casas de donde nos encuentra. Entonces es importante que las podamos identificar para que podamos, a la hora de que el Señor nos muestre algo en nosotros, son cosas que nosotros tenemos que dejar que el Señor ordene. Y ahí les voy a ir contando la experiencia que tuvimos este fin de semana en la casa. Sí, Almina, ¿tú querías comentar algo? Sí, ahorita que mencionaste eso de que salieron demonios y que es porque la iglesia ha abandonado a Dios, pero fíjate que a mí ahorita se me vino la imagen de cuando iba a ser el éxodo. Llegó Moisés y él llegó como respuesta del clamor que tenía el pueblo, pero las cosas se les pusieron peores, no porque no clamaran, sino porque ya era el tiempo de su redención. Sí, pero acuérdate que el pueblo murmuraba, se quejaba, hicieron un becerro de oro, a pesar de todo lo que estaban viendo. Pero ya es tiempo de la redención. ¿Cómo? Se está acercando mucho más rápido el tiempo de la redención, sí. Te digo yo. Sí, entonces, por supuesto que el Señor tiene a sus escogidos y tiene a sus santos, y el Señor se va a encargar de guardarnos, los que estemos buscando y guardando. ¿Se acuerdan que hablamos del guardar el pacto? Eso es lo que, ¿se acuerdan que estudiamos a los hijos de Coré, que ellos guardaron ese pacto y ellos dijeron, no nos hemos olvidado de tu pacto? Entonces, ellos le dijeron al Señor, por eso venimos a ti, a clamar a ti, porque necesitamos ayuda. Entonces, estamos rodeados de enemigos y cuando el Señor mira que guardamos su pacto, el Señor viene y nos defiende, nos cubre y defiende y se encarga de nuestros enemigos. Entonces, miren, hermanos, esto es súper emocionante. Es maravilloso, pero tenemos que poner los ojos en el Señor. Tenemos que estar bien claros y bien dispuestos, o más bien tenemos que estar con nuestro discernimiento bien fino, hermanos. Tenemos que tener nuestros oídos bien transparentes o claros, limpios para escuchar la voz de Dios. Nuestra vista la tenemos que tener limpia para poder poner los ojos en el Señor. Hoy vamos a ver algo de eso, pero los tiempos están difíciles y se van a poner peor. Entonces, miren, empecemos estudiando la casa de Jehová. ¿Se acuerdan que ya terminamos la semana pasada de estudiar casa de Dios, puerta del cielo? Y ahí tuvimos un par de testimonios. Hoy no, si yo les tengo un par de testimonios, ya Alicia que está aquí me va a ayudar. Vean, casa de Jehová. La base es Primera de Reyes 8:10. Y se los leo aquí rapidito. Y aconteció que cuando los sacerdotes salieron del santuario, vean esto, la nube llenó la casa de Jehová. Y se acuerdan que el pastor leyó Éxodo, lo vamos a leer más adelante, donde decía precisamente cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, la nube llegó a la casa a cubrir, a llenar el santuario. Vamos a estudiar esta nube. ¿Qué es esta nube? Y luego el pastor también usó este pasaje en Hebreos. Alguien que me ayude a leer Hebreos 3, del 1 al 6. Esto el pastor lo compartió y lo enseñó ayer. Pero alguien que me pueda ayudar a leerlo de nuevo. Hebreos 3, del 1 al 6, por favor. Me ayuda a leerlo. Yo. Gracias. Bueno, 3 del 1 al 6. Sí, por favor. Hebreos 6, 3 del 1 al 6, gracias. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés,
porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra a que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Y se acuerdan que nosotros estudiamos también que cuando David tenía, y él estaba en su palacio, y él dijo, yo le voy a hacer casa a Dios, porque como es que Dios tenga un palacio y él esté en una tienda, y el Señor le empieza a decir, tú me quieres hacer casa, y después le dijo, yo te voy a hacer casa a ti, y le dice, él te va a hacer casa a ti. Superficialmente podemos ver que se está refiriendo a Salomón, pero proféticamente se está refiriendo al Señor Jesucristo, y aquí en Hebreos lo está confirmando. Entonces, el que construye, el que hace casa, es el Señor Jesucristo. Y miren, qué maravilloso, la casa somos nosotros. Entonces, miren, yo ayer estaba como que no cabía porque dice, Señor, gracias. Y después al final le fui a decir al pastor, gracias por todo lo que nos has enseñado porque nos ha salvado la vida. Y yo bendigo al Señor por la vida de los pastores porque hemos recibido esa palabra que es un tesoro, hermanos. Y esa palabra es la que nos va a sostener a la hora que vengan esas huestes de maldad a querer movernos los lugares donde estamos, a encontrarnos y poner duda en nuestra mente, qué es lo que nos va a hacer que podamos resistir y estar firmes, la palabra que tenemos en nosotros. No podemos usar más otra arma que la espada, la palabra de Dios que está en nosotros. Y esa es la forma como el Señor nos va a defender también, nos va a hacer fuertes por la palabra. Entonces, tenemos que tener la palabra. Por supuesto, el Espíritu también es el que nos guía, el que nos guarda. Entonces, tenemos que tener de los dos lados, la palabra como el Espíritu. Entonces, vean, leamos también Éxodo 20. No, perdón, no es Éxodo, quiero ver. No es Éxodo 20, eso lo vamos a ver después. No, Éxodo 40, por favor. Alguien que esto fue también lo que el pastor enseñó ayer. Éxodo 40 del 34 al 38, por favor. Y aquí vamos a ver otra vez esa nube. Alguien que me vaya a leer Éxodo 40, 34. Después vamos a ir a Éxodo 20. Voy a leer yo. Gracias, Silus, y gracias. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Entonces, vean, hermanos, aquí empezamos a notar esa palabrita nube, que eso fue lo que llenó el santuario. Y si nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, yo les puse en el chat que leyéramos todo el capítulo y lo vamos a leer acá. Vamos a Primera de Reyes, vamos a leer todo el capítulo y van a ver qué hermoso. Pero ahí vamos a descubrir también que esa nube, aquí en Primera de Reyes 8, ahí vamos a ver ya el templo que Salomón le levanta y construye al Señor. Acuérdense, en Éxodo era Moisés el que estaba terminando el tabernáculo y lo que nos enseñó el pastor ayer fue cuando entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión. Pero vean, van a ver algo interesante, que Moisés no pudo entrar al tabernáculo por causa de la nube. Vamos a ver algo muy parecido aquí o mejor dicho, algo igual en Primera Reyes 8, donde cuando la nube llegó, los sacerdotes no podían entrar. Entonces, vamos a, perdón,
Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, por favor. Aquí se los voy a poner y vamos a leer desde el 1. Sí, ya leímos el versículo 10, pero ahora vamos a leer todo el capítulo. Alguien que me ayude a leer para comenzar. Primera de Reyes 8, del 1 al 11, por favor. Y aquí se los tengo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendido las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sido las 2 tablas de piedra. En el arca ninguna cosa había sido sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Vamos a parar ahí un momento. Como ven, nuevamente aquí está hablando de que cuando los sacerdotes salieron, la nube llenó la casa y no pudieron entrar por la gloria de la nube del Señor. Y vean, la nube, otra vez encontramos aquí esa palabra nube, y es la misma palabra Anán que encontramos en Éxodo. Esa es una nube que representa la gloria del Señor. Ahora, como el pastor nos enseñó el día de ayer, nosotros, el lugar de santidad o el lugar donde nosotros nos santificamos, inicia la limpieza en el atrio, pero donde nosotros encontramos la santidad es en el santuario, en ese lugar, o en el lugar santo y en el lugar santísimo. Es el santuario. Y ahí es donde viene esta nube y cubre y llena el lugar. Entonces, esto es en el lugar donde estaba el tabernáculo y estaba el templo del Señor, ¿verdad? El templo que le construye, en este caso, Salomón. Pero ahora en nuestro caso, hermanos, que ya sabemos que nosotros somos el templo y el que hace la casa es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué representa esta nube y cómo afecta esta nube en todo lo que nosotros podemos pensar en cómo construirle una casa al Señor o cómo el Señor, cómo dejar que Jesús construya en nosotros esa casa? ¿Qué representa esta nube? Y vean, esta nube no es una nube cualquiera y tal vez nosotros tenemos las imágenes que vemos en las fotos o los dibujos cuando tratan de representar esa nube y la gloria del Señor. El pastor también hizo un bosquejo ayer, pero esa nube también, yo se los puse aquí la traducción, y vean, esta nube es la traducción es nimbus o cumulus nimbus, o le llaman también nube de trueno. Entonces, cuando nosotros pensamos en esa nube, pues, si vemos una nimbus, es una nube de neblina espesa, pero cuando ya vemos una nube de trueno, miren, hermanos, yo aquí les puse un par de fotos solo para que tengamos una idea, no de lo que es,
sino que nos quitemos lo que pensamos que es, porque pensamos en una nube como que de chimenea, así un cubito así que va para arriba y se va expandiendo como un cono. Hermanos, si está hablando la palabra nan, empieza a hablar de nimbus o cumulus nimbus o nube de trueno. Entonces yo les puse aquí un par de fotos. Voy a ver si se las encuentro por acá. Esta es una que se las voy a ampliar acá. Déjenme saber si la miran. Esta es una nimbus, ¿sí? Ajá. Este es el tipo de nube que nos escribe la palabra. Esta es una semejanza de la nube que llenó el santuario. Y esa nube es espesa. En esa nube no se puede ver. Si uno está fuera de esa nube, no se puede ver todo lo que está al otro lado, mucho menos lo que está en medio. Y si uno está en medio, ¿qué es lo que uno mira? Uno mira todo blanco, no se mira, tal vez la vista llegará a unos pocos centímetros. Entonces no se ve, es una nube espesa. Y vean, también a la traducción dice que es una nube de trueno. Y cuando nosotros pensamos en una nube de este tipo de trueno, no dice, bueno, ¿qué es el trueno? ¿Qué es la nube? Vean, aquí les tengo una foto que también encontré. Y esta nube es esta, parecida a la, como dicen, la nube de trueno. Y entonces uno empieza a pensar, si esto no era una nube cualquiera, ¿verdad? Y no es que sea así literalmente, o que haya sido así este tipo de nube, pero esa nube, miren esto. Aquí está la nube y aquí hay una erupción. Y no sé si ustedes han visto estas nubes cuando se levantan en el ambiente o en la atmósfera, crea estática. Y por eso es que sale el trueno. Pero esto es creación del Señor, hermanos. Y yo me imagino cuando estaba el pueblo de Israel en el Sinaí, y ahí habla de 3 tipos de oscuridad o 3 tipos de nubes. Una de ellas es Adán. Y había fuego y agua, decía. Lo vamos a ver más adelante, no hoy tal vez. No, hoy no lo vamos a ver. Pero este es un tipo de nube que posiblemente estaba postrándose sobre el tabernáculo y dentro del tabernáculo. Entonces imagínense, ¿quién podía estar ahí? Es imposible, o sea, no podía los sacerdotes ni Moisés podían estar en ese lugar, en el santuario, por causa de la nube. Y esa nube también, si era la gloria del Señor, la gloria Cabot, como nos explicó ayer el pastor, esa ha sido muy imponente. La gloria del Señor, miren hermanos, puede fulminar a cualquiera que esté enfrente de esa gloria. Por eso también leemos en Salmo 18 que el Señor se cubre de nube. ¿Por qué se cubre de nube? Para proteger toda su creación, para proteger todo lo que Él le ha creado, porque si no Él nos hubiera puesto una cortina o nube o algo alrededor, fulmina todo lo que está a su alrededor, incluyéndonos a nosotros. Entonces, miren, lo más hermoso es que esa nube, hermanos, es parte de la casa del Señor. Y es parte del lugar donde nosotros vamos a ir a habitar, ¿sí? Entonces, como el pastor nos enseñó ayer, si nosotros estamos limpiándonos en el atrio, y una vez limpios y habernos arrepentido de nuestros pecados, está la sangre, el fuego y el agua con el cual nos purificamos. Entonces, tenemos que ir a ese lugar, ese santuario, donde vamos a encontrar la santidad y vamos a ser santificados. Pero también vamos a ver esa nube donde nos cubre. Esa nube es figura también del Espíritu Santo, de la gloria del Señor. Y cuando estamos en ese lugar, ese es el lugar secreto que el Señor utiliza para podernos escondernos, resguardarnos. Esa nube, pues, como nos enseñó el pastor, sí se miraba por fuera, pero llenaba por dentro del santuario todo ese lugar. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando los sacerdotes o Moisés no podían entrar. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en la palabra? Nosotros a ese lugar secreto, dice la palabra, cerrada la puerta, entra en lo secreto, porque Dios habita en lo secreto. Y orando en lo secreto, Él te va a recompensar en público. ¿Se acuerdan que Luciano nos enseñó el año pasado eso? Pues cuando nosotros estamos buscando esa casa de Jehová, como nos lo enseñó el pastor ayer, y no va a repetir la prédica porque sería redundar, pero miren qué maravilloso, porque cuando estamos buscando que el Señor haga de nosotros esa
casa de Jehová, tenemos que primero dejar que nos purifique, que nos limpie, para que una vez purificados y limpios, podamos entrar a ese santuario. Y esa nube va a llenar ese lugar. Vamos a regresar aquí a la palabra. No sé si hay alguna pregunta o comentario, hermanos. Vamos a seguir aquí estudiando algo. Y o no sé si alguien ha experimentado algo de esto. Y vean, no sé si quieren comentar algo o preguntar algo. Pero vean, yo desde que empezamos a estudiar esto de hace unas semanas o meses, yo le he estado orando al Señor, hermanos, que transformara mi casa en casa de Jehová. Ordenar. Sí, que cambiara mi casa, que ordenara mi casa y que la limpiara y que la convirtiera en casa de Dios. Todo lo que hemos estudiado, casa de Dios, puerta del cielo. Ahora, casa de Jehová. Y después ya le pidió al Señor, Señor, convierte mi casa en casa de oración. Señor, convierte mi casa en casa de sacrificio. Entonces, vean, hermanos, yo le estaba orando eso al Señor y no se imaginan, hermanos, lo que nos pasó este sábado en la madrugada. Bendito el Señor. El Señor rescató a nuestro Daniel. El Señor lo tomó, le abrió los ojos. Miren, hermanos, ha sido una cosa tan impresionante que el día sábado, como a las ¿qué hora eran, cielos? 2:30. 2:30 de la mañana, el Señor levantó a Daniel y le abrió los ojos y le empezó a mostrarle de todo, hermanos. Y después, como era tan intensa la cosa, Rodrigo, ellos duermen en el mismo cuarto y ellos empezaron a orar y se puso más intensa la administración y el Señor le estaba mostrando de todo. Me fueron a despertar a mí. Yo fui a la habitación donde estaban ellos y empezamos a orar. El Señor nos empezó a ministrar a todos, a los 3 varones. Nos empezó a mostrar cosas, ataduras, un montón de demonios que estaban así alrededor de la casa, estaban ahí tratando de meterse. El Señor nos empezó a ministrar. Después llamen a Ana Isabel, y Ana Isabel estaba al otro lado también oyendo, llorando. La llamamos y nos juntamos, y después llamen a Alicia, y los 5 estábamos ahí, hermanos. Miren, eran después las 5 de la mañana y nosotros seguíamos ahí, y guerreando, y guerreando, y guerreando. Yo, Señor, ¿qué es esto? Decía yo, ¿qué es esto? Y cuando ya creíamos que íbamos a terminar, otra vez el Señor mostraba algo más, de lo cual teníamos o que arrepentir, o teníamos que renunciar, o teníamos que entregar. ¿Ah? O perdonar. Miren, hermanos, el Señor nos dio una ministrada el sábado, este sábado que acaba de pasar. Yo me recuerdo que él decía, Señor, convierte mi casa en casa de oración, en casa de sacrificio, en casa de Jehová, en casa del Dios, en puerta del cielo. Yo no sabía qué le estaba pidiendo, hermanos. Yo no sabía qué le estaba pidiendo hasta que el sábado el Señor empezó a orar. Y miren, ahorita, desde ese día, ustedes pasan enfrente de la casa y se oye una oración. Alguien está orando. Señor, qué misericordia la que tuvo de nosotros, porque nuestra casa no estaba ordenada, hermanos. Teníamos cuartos, habitaciones con oscuridad, con secretos. Y el Señor escuchó nuestra oración y ahora nos está liberando, está ordenando nuestra casa. Y lo que el pastor enseñó ayer, miren, yo no cabía, yo no podía explicarme todo lo que el Señor estaba enseñando. ¿Cómo nos teníamos que santificar? El Señor nos estaba santificando el día sábado. Y cuando nosotros estábamos el domingo, él le decía a los patojos, muchachos, ese día vamos a danzar como nunca en la vida. Y a nosotros nos tocó cantar con Ana Isabel. Pero ahí el trabajo lo hicieron mis hijos. Y miren, hermanos, fue glorioso el día de ayer. Y uno se emociona, hermanos, porque no se imaginan todo lo que nos enseñó el Señor, todo lo que nos mostró el Señor. Entonces, miren, les puedo testificar que esto es verdad, esto es real. El Señor es verdad y nos puede cambiar la casa, no solo la casa de nuestro corazón, que somos nosotros, sino la casa física donde nosotros vivimos. Puede cambiar la casa de Alicia y mi casa. Imagínense si ya ahora con ella y yo, unidos en el mismo sentir, hermanos, ¿cómo vamos a vivir en ese refugio, en ese lugar secreto donde vamos a tener la nube esa que va a llenar nuestra casa?
ningún enemigo se va a querer acercar. Y después vamos a estar estudiando otro tipo de oscuridades y de tinieblas que el Señor nos mueve en ese lugar secreto, porque no solo es una. Entonces, esa nube es el lugar donde nos mete el Señor y nos esconde y nos aparta. Y ahí tal vez estamos, como vamos a ver tal vez la otra semana, está la nube del Señor, pero también está el fuego. Y por ese fuego es que nosotros ya podemos ver, ya nos ilumina. ¿Se acuerdan que hemos leído que en tu luz veremos tu luz? ¿Cómo así? ¿Cómo funciona esa luz en tu luz? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Les digo, yo lo he empezado a experimentar porque cuando viene esa luz cegadora, viene esa otra luz que nos deja ver. Entonces los demás que están fuera no pueden ver porque es tan cegadora que les tapa la vista, pero a nosotros nos da esa luz donde sí podemos ver. O sea, esto no se puede explicar científicamente, y si alguien tiene una mejor explicación, bienvenida, hermanos, pero lo estamos experimentando. Y miren, gloria a Dios. Yo no sé hasta dónde nos va a llevar el Señor, pero yo estoy agradecido, hermanos. Y ahora los invito para que oren en este sentido. Miren, ¿para qué nos sirve entender todas estas cosas si no oramos y no practicamos esto? Tenemos que orar y humillarnos delante del Señor. La prédica de ayer del pastor Carlos fue esencial, fue parteaguas, fue una línea divisoria donde tenemos que tomar decisiones o por el Señor o por el mundo. No podemos jugar con estas cosas. Yo sé que cada uno de ustedes han tenido sus experiencias, hermanos, pero hoy les confirmo, les testifico que esto es verdad. Y el Señor, si le pedimos que el Señor cambie nuestra casa en casa de Jehová, el Señor se va a encargar de todo. Miren, nosotros como vimos, Moisés empezó a trabajar. Él empezó a poner los utensilios. Igual, Salomón puso los utensilios, construyó, trajeron todas las cosas que eran necesarias para el templo. Pero una vez ya organizado y una vez ya dispuestos a entregar, a hacer, el Señor se encarga de llenarlo. El Señor se encarga de bendecir ese lugar. Entonces, básicamente este era el mensaje de hoy, pero no quiero dejarlo ahí porque todavía falta del capítulo 8 de Primera de Reyes, hermanos. Entonces, como podemos ver, no sé si tienen algún comentario o pregunta. Así seguimos leyendo. Douglas, Sí, hermanos. ¿Quién es es que está? con lo que comentabas y es que yo estaba viendo también que dice que la nube Anán era tan densa o es tan densa que es capaz de bloquear la luz. O sea, no se ve nada. Y yo decía, pero ¿y entonces? Pero a la vez dice símbolo de protección, esa nube. Y ahorita que dijiste, porque ahí Él nos va a dar su luz para que empecemos a ver. Entonces sí tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque no tiene sentido solo estar en una nube donde no podemos ver. Sí, Pero creo que cuando llegamos ahí y nos humillamos, es cuando empezamos, y Él, mejor dicho, nos empieza a dar esa visión para empezar a ver todo lo que necesitemos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Y vean, esto uno lee en la palabra y uno se emociona, pero si uno realmente está dispuesto a entregarlo todo, uno tiene que decir, Señor, haz lo que tengas que hacer, porque si hay una casa de Jehová, miren, Marta Estela nos compartió lo que ella había experimentado, y a mí me quedó grabado, y dije, no, tenemos que tomar decisiones. Y cuando ahora estamos en esto, hermanos, yo bendigo al Señor porque por uno fuera, pues estaría uno en sus deleites. Pero el Señor le muestra a uno estas cosas y miren qué bendición. Y después ver a los hijos ahí metidos en uno, guerreando y batallando y entregando y humillándose junto con uno. Y más que uno a veces. Miren, hermanos, no puede haber mayor tesoro que esto. No puede haber mayor bendición que ver la casa de uno entregada al Señor. Y yo ahora le digo al Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Por ella me tengo claro. Amén. Y aquí está mi esposa, miren, aquí la tengo a la par. Ella es testigo. Gracias. A ver, es cierto. Por eso, Chofo, aprende, tienes que tener a la mujer a la par, porque ahí está, tiene que testificar. Aquí estamos a la par. Amén. Hola, Sara. Entonces, mire, ella no me deja mentir. Aquí estamos los dos. Miren, el Señor. Aquí presentes todos oyendo esas Ahí maravillas. está, Pau. Está Chespi. Que por cierto, ahí ustedes son parte del testimonio, ¿saben? Chespi, Pau. ¿Así? Ahí Ve, Daniel pues. les va a contar algo. Oh, Sí, gloria gloria a a Dios. Dios. Nos bendecimos. gloria a Dios. Pues miren, Nos gozamos con ustedes. ahora alguien que por favor continuemos leyendo para ir terminando también. Ahora el que me ayuda a leer siempre en Primera de Reyes, del 8, capítulo 8, del 22. Vamos a ver. Leamos. Vamos a ver. Leamos hasta el 53 y ahí vamos a ver, hermanos, y van a ver todo lo que el Señor nos va a mostrar hoy. O si quieren, dividámonoslo del 22, alguien que me lea, que lea hasta el 40, digamos, y después alguien que lea el 41 en adelante. ¿Quién me ayuda? Bueno, yo ya lo tengo. Va. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará ahí, y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás. Y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel,
enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días, que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Alguien que pueda seguir, hermanos, ayúdennos del 41 al 53, por favor. Y después vamos a tratar de comentar algo. Yo digo. ¿Sí? Ya dijo Gerardo. Gerardo, sí. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y le harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos, cerca. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivo, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Aleluya. Miren, hermanos, vamos a seguir leyendo hasta el final del capítulo 8, pero vean, solo un par de cosas. Aquí es Salomón el que está hablando, y sabemos que Salomón no terminó bien, pero sabemos que es el que ya hace casa en nosotros, ya no es Salomón, porque no es un templo hecho de manos. Ahora es el mismo Señor Jesucristo, el que hace templo en nosotros. Esta oración que hizo Salomón es profética, hermanos. Esta oración, piensen que es el Señor Jesucristo que está orando para nosotros, en favor nuestro. Y también está haciendo una declaración profética donde nosotros estamos
siendo partícipes de esa forma de orar. Cuando nosotros estemos en pecado, cuando estemos en necesidad, podemos levantar oración y súplica al cielo y el Señor va a escuchar nuestra oración y nos va a socorrer y va a estar ahí con nosotros y nos va a ayudar y nos va a redimir, nos va a perdonar. Este es el Señor, esta es una oración profética que el Señor Jesucristo está haciendo por nosotros, está intercediendo por nosotros. Esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, para que nosotros podamos llegar con este tipo de oración y con este tipo de petición y de súplica para levantar oración delante del Señor en la casa de Jehová, una vez llena con esa nube. Entonces ahí vamos a poder estar, hermanos. Y esa es la forma como nosotros tenemos que saber orar y poder decirle al Señor, Señor, necesito de tu ayuda, necesito de salvación, no sé qué hacer, estoy afligido, estoy atormentado, estoy asustado, estoy enfermo, pero tú me vas a ayudar, tú eres mi ayuda, tú eres mi roca, tú eres mi sanador. ¿Qué podemos decirle, hermano? Aquí está, ese es el Señor Jesucristo que está intercediendo por nosotros. Aunque Salomón haya terminado mal, esto es profético. Así como el Señor le dijo, Él te hará casa, no se refería solamente a Salomón, se refería al Señor Jesucristo, porque el Señor se cumplió la promesa a David de que no iba a terminar su reino, iba a permanecer su reino por la eternidad, por medio del Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo le decían hijo de David. Entonces, esto es profético, hermanos. Tomémoslo para nosotros, para que podamos tomar de esta bendición, de esta promesa, de esta oración, porque es para nosotros, hermanos. Está claro. Miren, sigamos leyendo porque miren qué bendición. Ahora, esto es en la casa de Jehová. Así es como tenemos que, no sé cómo decirlo, conducirnos o vivir en la casa de Jehová. Acuérdense que es la morada del Señor. De la morada del Señor ahora sabemos que es nosotros, somos morada del Señor por medio del Espíritu. El Señor está en nosotros por medio de su Espíritu. Si nosotros levantamos una oración, Él va a estar ahí para socorrernos. Amén. Eso lo leímos, ¿se recuerda? Lo estudiamos, que el Señor hace morada en nosotros. El Padre y el Hijo hacen morada en nosotros por medio de su Espíritu. Esto no lo puede explicar la ciencia, es imposible entenderlo científicamente o lógicamente, pero es verdad. Entonces, sigamos leyendo, alguien que me ayude a leer del versículo 54 al 61, hermanos, por favor. ¿Quién me ayuda? Ya vamos a terminar. Muy tímido. Ahí leo yo. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras, con las que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios, de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sean pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Amén. Amén. Yo les voy a leer la última parte, hermanos. Y dice: entonces el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová: 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Y así dedicaron al rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció ahí los holocaustos y los presentes y las grosuras de las ofrendas de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era demasiado pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel. Una grande congregación desde donde entran
el Hamat hasta el río de Egipto. Y delante de Jehová nuestro Dios por 7 días y otros 7 días, esto es por 14 días. Y el 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus tiendas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Hermanos, sabemos que este fue Salomón, sabemos que este es un templo hecho por Salomón, hecho de manos, pero el Señor había bendecido este lugar. Y sabemos que tenemos un templo en el monte de Sión, donde el Señor ha preparado morada para nosotros. Y aparte de todo eso, acuérdense que también hemos estudiado que ya no somos, ¿cómo es que dice? Peregrinos ni advenedizos, sino ahora somos de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el Señor nos ha hecho parte de su casa. Y vean, hoy la hermana Nike nos compartió un pasaje maravilloso, y aquí se los tengo. Tal vez voy a dejar, no sé si quieres, Nike, aquí está, miren, voy a mover esto para acá. Ella compartió Ezequiel 34, del 11 al 16. No sé si quieres, Nike, leernos esto y qué fue lo que encontraste. Ya te puse a predicar. No. Bueno, Ezequiel 34 del 11. Es que si no eran todos los versículos, pero dice, y porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, y ahí dormirán en un buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, y haré volver al redil a descarriada. Vendaré a la peniquebrada, y fortaleceré a la débil. Pero lo que a mí me llamó la atención era qué quería decir aprisco y qué quería decir redil, ¿verdad? Y entonces eso lo tengo escrito. Pero Está, mira, lo puse abajo. Ah, gracias. Aquí está. Pero la verdad que en resumen, tanto aprisco como redil viene a ser lo mismo, que es una habitación, es una morada, es un templo, es el tabernáculo, es una tienda, es un lugar para reposar, es un lugar para descansar. A mí me encantó porque me encanta la figura del pastor, ¿verdad? De como la historia que es, esa no es historia, sino que lo que hablamos una vez de cómo es realmente cuando nace una ovejita que no la quiere cuidar la mamá, y entonces viene el pastor y la agarra y la cría y se la lleva. O sea, la figura del pastor es una belleza, ¿verdad? Pero él mismo lo va a reconocer a uno, él va a ir a recoger a las torcidas, y aprisco y redil es lo mismo, es una casa, es que dice una casa de Dios, es un templo, ¿verdad? Me encantó. Eso de la mañana que lo leí hoy. Sí, y gracias, Nike, porque miren, el Señor nos está hablando, hermanos, porque tenemos que nosotros mismos ser casa de Dios. Tenemos que levantar un templo para el Señor, pero también nuestra casa física tiene que ser un ambiente de oración, un ambiente de entregas, un ambiente de sacrificio, un ambiente donde tenemos que vivir en ese lugar donde el Señor mora. Acuérdense que también el Señor, por un lado, nosotros somos la tierra, pero también el Señor santifica la tierra física. Y como ha santificado en la iglesia, ahí podemos sentir cómo el Señor ha santificado ese lugar. Y lo mismo tiene que hacer con nuestras casas. Y vean, nosotros el sábado, hermanos, el Señor empezó a decir, mira, tal cosa se tiene que ir, está contaminando el lugar. Y empezamos a sacar cosas. Y ahí estamos sacando cosas. Y miren, así ha estado limpiando el Señor su casa, porque ya no es nuestra casa, es la casa del Señor. Entonces, la otra semana, hermanos, vamos a continuar el estudio y vamos a estudiar casa de oración, pero también vamos a estudiar de dónde nos sacó el Señor. Y aquí miren, está casa de servidumbre, y también está casa de vuestra cárcel, y también casa de siervos, que es más o menos lo mismo. De aquí es donde nos saca el Señor. Así es como encuentra nuestras casas. Casa de siervos, casa de dioses, casa de Dagón, casa de sangre. Hay una que no puse acá, bueno, aquí está casa de luto.
que la palabra ahí tenemos que analizarla, pero vamos a ir estudiando paralelamente todo esto. Entonces, el Señor nos está sacando de todas estas casas para llevarnos y hacer una casa, un templo para Él. Amén. Amén. Eso viene la próxima semana. Y si tienen alguna pregunta o duda, bienvenidas, hermanos, bienvenidos. Vamos a parar la grabación por tema de tiempo y por los que nos están viendo en el canal. Gloria a Dios, porque nos ven, ya tenemos ahí más personas que están haciendo hits. No como el pastor Eric, que ya tiene como 1000, que nosotros tenemos como 20, está bien, pero va creciendo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a parar aquí la grabación. No sé si se me perdió el botón. Vamos a ver. Aquí está.